comenzamos inmediatamente centrando la figura de Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, justamente santo, persona en la cual se une la profunda espiritualidad con el conocimiento teológico a partir de la Sagrada Escritura y la tradición, y con una capacidad filosófica muy notable. En Santo Tomás de Aquino, como todos sabemos, la obra central es la Suma de Teología. No tenemos tiempo aquí de presentar el conjunto de la producción de la Latinate, que es muy amplio. Tenemos como punto de referencia para este tema especialmente los comentarios a la Sagrada Escritura, sea al Antiguo Testamento como especialmente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento destaca el comentario al Evangelio de San Mateo y el comentario al Evangelio de San Juan. Tenemos también una gran obra titulada Catena Áurea, en la cual Santo Tomás recoge fragmentos de los padres de la Iglesia, occidentales y orientales, que comentan los Evangelios. Cuando los medievales estudiaban la teología, suponían ya un conocimiento muy profundo de la Sagrada Escritura, que es donde está contenida fundamentalmente la revelación, cuyo acceso nos es posible gracias a toda la tradición de la Iglesia y especialmente a los documentos de los santos padres. Sabemos que la Suma de Teología está estructurada en tres partes. La primera trata acerca de Dios y de la creación, Dios uno y trino, la creación considerada metafísicamente y la producción de las criaturas, en particular los ángeles, los hombres y las otras cosas. En la segunda parte se estudia el hombre como imagen de Dios. Esa imagen se realiza especialmente en los actos humanos que completan al hombre, le dan perfección. Los actos proceden especialmente de las virtudes que son tratadas en la segunda sección de la segunda parte. En la tercera parte de la Suma se trata acerca de Cristo. Santo Tomás en el prólogo nos enseña que no es posible el cumplimiento de la vida humana sin que esté la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino por el cual podemos de verdad llegar a Dios. Y por eso nos ilustra acerca del hecho de que el estudio de Cristo es la consumación de toda la actividad teológica, porque esta, desde el punto de vista práctico, tiene como finalidad llevar a los hombres a la beatitud. De manera tal que no es posible cumplir una vida virtuosa, no es posible que la persona se perfeccione sin la mediación de nuestro Señor Jesucristo, que nos otorga la gracia. Por eso, después de la consideración del fin último de la vida humana, de las virtudes y de los vicios, hay que considerar acerca del Salvador de todos y de los beneficios suyos que han sido otorgados al género humano. De esto trataremos aquí. La primera cuestión de la tercera parte de la Suma de Teología comienza con la consideración del bien divino. Dios es la bondad. Por supuesto, a partir de las criaturas, según nuestro entendimiento puede profundizar en ellas, lo que máximamente decimos acerca de Dios es que es el ser.
El ser es la raíz de todas las perfecciones, es la perfección de todas las perfecciones, nos enseña Santo Tomás en otra obra, en las cuestiones sobre la potencia de Dios. Pero Dios como tal es inaccesible a nuestra mente. Dios no puede ser entendido por nosotros, no puede haber, precisamente hablando, una idea de Dios en cuanto nuestra mente no tiene capacidad para representarlo tal como Él es. Dios está más allá de ese ser que nuestra inteligencia conoce. En la filosofía antigua, ya en Platón y en Aristóteles, pero sobre todo en el cristianismo, por el influjo de la revelación, esa condición de Dios que está más allá del ser y que es precisamente la causa del ser, se designa como bondad. Dios es bueno. La bondad, nos enseña Santo Tomás en la primera parte de la Suma, es la perfección. Si el ser es lo perfecto que nuestro entendimiento llega a alcanzar, la bondad es lo perfecto de lo perfecto, es la causa de lo perfecto. Y por eso en la Sagrada Escritura nos enseña el Antínato, muy especialmente Dios se revela como bueno. En efecto, la misericordia de Dios es una característica suya que atraviesa toda la revelación, desde el Antiguo Testamento hasta la perfección del Nuevo Testamento. Dios es el que salva, Dios es misericordioso, Dios es aquel que rescata a los hombres incluso del mal en el cual han caído. En el propio Evangelio, en el libro del Génesis, se anuncia ya la salvación que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, y esta es la línea fundamental que está realizada también en los profetas y en los demás libros del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento contiene la revelación plena de la bondad de Dios. Nadie es bueno sino solo Dios, nos dice nuestro Señor. Ahora bien, el motivo más profundo de la encarnación del Verbo, o sea, del hecho de que una de las tres personas divinas ha tomado nuestra condición humana, nuestra alma y nuestro cuerpo, es la bondad de Dios. A Dios le conviene la comunicación que es propia de toda bondad. Quien es bueno es perfecto y por tanto difunde lo que es. Los medievales decían bonum es diffusivum sui. El bien es difusivo de sí mismo. Y esto se cumple muy especialmente en la bondad absoluta que es la bondad de Dios. Dice el texto de la cuestión primera, artículo primero: a cada cosa le es conveniente aquello que le compete según la razón de su propia naturaleza. Como al hombre le es conveniente razonar, porque esto le conviene en cuanto es racional según su naturaleza. Ahora bien, la misma naturaleza de Dios es la bondad, como dice Dionisio en el primer capítulo del libro sobre los nombres de Dios. Por lo tanto, todo lo que corresponde a la razón de bien corresponde a Dios. Dionisio es un autor cristiano del V siglo que resume la tradición patrística anterior. Tiene, por otra parte, influjo de la filosofía platónica y neoplatónica. Para Platón, la idea principal es la idea de bien, la cual de alguna manera ya en la República es presentada como causa del ser.
Pero, sobre todo en las Sagradas Escrituras, como decíamos anteriormente, se presenta del modo más pleno y más profundo la bondad de Dios como lo que le pertenece del modo más íntimo. Ahora bien, todo aquello que corresponde a la bondad hay que decirlo de Dios, porque Dios es la máxima bondad. Y continúa el texto. Corresponde a la razón de bien que se comunique a los otros, como dice Dionisio en el 4º capítulo del libro de los nombres de Dios. Por eso, a la razón del sumo bien corresponde que se comunique a la criatura nel modo supremo. Y esto máximamente se realiza por el hecho de que ha unido así una naturaleza creada, de manera que una persona esté compuesta de 3 elementos: el verbo, el alma y la carne, como dice Agustín en el libro 13 sobre la Trinidad. Por lo cual es manifiesto que ha sido conveniente que Dios se encarnara. Vemos aquí la riqueza de la inspiración patrística de Santo Tomás. Por un lado está el padre o el autor que resume la gran tradición de la patrística griega, Dionisio. Por otro lado está el gran patriarca de la teología occidental latina, que es San Agustín. Encontramos delineada ya la doctrina fundamental acerca de Cristo. Él es una sola persona. La Sagrada Escritura lo presenta con una profunda unidad. Es el mismo quien realiza operaciones divinas como resucitar y hacer milagros, curar enfermos, y quien tiene operaciones humanas como padecer, tener sentimientos humanos, morir, etc. Es la misma persona. Esa persona, nos dice nuestra fe, no puede ser sino la persona divina, porque siendo uno y teniendo operaciones humanas, no pueden estas operaciones humanas comprender en sí las operaciones divinas. Son al contrario las operaciones divinas aquellas que comprenden, que asumen instrumentalmente las operaciones humanas. Si Cristo es Dios, si Cristo es persona divina, si Cristo es idéntico a Dios, su naturaleza es la bondad. Cristo es la bondad divina. Ahora bien, a la bondad divina corresponde máximamente la comunicación. Lo perfecto se difunde, justamente porque es perfecto. No se queda encerrado en sí mismo. En Cristo encontramos la máxima comunicación de la bondad divina hacia las criaturas. La máxima comunicación de la bondad divina que se encuentra en el mismo Dios es la vida de la Santísima Trinidad. Dios es el Padre que genera al Hijo. Dios es el Padre junto con el Hijo que hacen proceder el Espíritu Santo. En las 2 procesiones divinas procede todo Dios, personalmente. Por eso en Dios hay 3 personas. Una que origina a las otras sin ser originada, es la persona del Padre. Otra que proviene del Padre como perfecta imagen suya, y otra todavía que representa la unidad del Padre y del Hijo,
que recibe la naturaleza divina del Padre juntamente con el Hijo, y este es el Espíritu Santo. Ahora bien, esa vida de autocomunicación interna a la bondad divina se manifiesta también hacia afuera. Se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, en la creación. La creación, ya como puede ser captada desde el punto de vista filosófico, es una comunicación del ser de Dios. La creación, justamente, nos enseña Santo Tomás, es la comunicación del ser divino sin presuponer nada, sin presuponer una materia, sin presuponer ningún elemento a partir del cual Dios tenga que hacer las cosas, como en cambio pensaba Platón, por ejemplo, en la antigüedad. La materia tenía una condición preexistente. En Dios, como nuestra razón lo puede alcanzar con mayor profundidad, encontramos una perfección tal que es capaz de comunicar el ser solo desde sí misma. Esto es la creación. Pero la revelación, lo que Dios dice libremente más allá de la creación y de lo que podemos entender a partir de las cosas creadas, nos manifiesta que hay una comunicación especial del ser de Dios, y esa comunicación está ligada providencialmente con el pecado del hombre, con el pecado original y con el pecado personal de los hombres. La máxima comunicación de la bondad divina se manifiesta cuando Dios, a partir del mal, produce el bien. Y esta es la razón más profunda de la encarnación del Verbo. Santo Tomás toma esta idea de los padres de la Iglesia, y muy especialmente de San Agustín de Hipona, que es el gran doctor de la gracia. Es aquel que considera de la manera más realista al hombre y a su condición de caída en el pecado, y es aquel que entiende también la grandeza de la gracia de Dios como don libre que procede de su bondad. En Jesucristo nuestro Señor encontramos el punto en el cual se realiza y se manifiesta, revelándose de la manera suprema, esa bondad de Dios que actúa con ocasión del pecado de la humanidad. De esta manera, no se puede decir que el pecado sea la causa de la encarnación, sino que es justamente la ocasión de la encarnación. La ocasión en metafísica es aquello que favorece el ejercicio de la causalidad. No es aquello que produce el efecto directamente. Esto es, en cambio, la causa. La causa de la encarnación es entonces positivamente la bondad de Dios. Ahora bien, dado que esta bondad se manifiesta con ocasión del pecado, Santo Tomás considera, siguiendo la tradición de los padres, cómo a partir de las múltiples necesidades y miserias humanas es necesario este remedio. Por la encarnación del Verbo, el hombre conoce sus muchos males. El hombre se da cuenta de su propia dignidad, porque el pecado hace caer en una profunda depresión espiritual. El hombre, cuando está deprimido, tiende a seguir a aquellos que son poderosos.
Los padres de la Iglesia decían que el hombre cae en una sujeción al demonio que es más poderoso intelectualmente que el mismo hombre, porque es un espíritu puro. El demonio pretende ser adorado indebidamente de muchas maneras. Esto lo expresa todavía de una manera muy radical San Agustín. Por otra parte, en la encarnación el hombre conoce la dignidad de la propia naturaleza de manera tal que él se cuide de no arruinarla por el pecado. Quien conoce su propio valor cuida lo que tiene. El hombre cuida de una manera especial su propia condición cuando conoce su valor. Y este valor se conoce de una manera especial en el Verbo encarnado. Por eso decía el Concilio Vaticano II que el misterio del hombre solamente se esclarece a la luz del Verbo encarnado. Este pensamiento es profundamente tomista, como por otra parte la inspiración fundamental de este concilio. El hombre conoce con profundidad quién es, a partir de la naturaleza humana perfecta del Verbo de Dios. Decían los padres de la Iglesia, decían los primeros concilios, especialmente el concilio cristológico de Calcedonia, que Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Por ser perfecto hombre, podemos conocer en él verdaderamente quién es el hombre, porque de otra manera lo consideramos como deteriorado. En efecto, vemos como tantas filosofías y psicologías modernas ven al hombre en su condición de desintegración, en su condición de caída. Recordemos, por ejemplo, la psicología psicoanalítica de Freud. Freud considera el funcionamiento del hombre según la naturaleza caída, que para él es la única que existe, porque no conoce la gracia ni conoce la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso solamente conocemos de verdad a la persona humana y a su naturaleza con su integridad cuando consideramos la naturaleza humana así como perfectamente está realizada en el Verbo de Dios. Para Santo Tomás, como veremos, Cristo es el hombre perfecto y por tanto no podemos considerar a alguien superior en inteligencia, alguien superior en voluntad, alguien superior en armonía de las potencias afectivas y sensitivas, más allá de nuestro Señor Jesucristo. Y por el contrario, considerando a Cristo, entendemos bien quién es el hombre y cada hombre. Por otra parte, la encarnación del Verbo quita la presunción. El hombre se da cuenta de que necesita a Dios, porque no puede confiar en sus propios méritos, sino en la mediación de la persona del Verbo encarnado. Se quita también la soberbia del hombre, que es máximo impedimento para alcanzar la perfección y la salvación. Esta soberbia está refutada por la humildad de la persona divina de Cristo, que se encarna, porque Dios toma una naturaleza máximamente alejada de sí. Hay una distancia infinita entre el hombre y Dios. Dios es infinitamente superior en perfección
al hombre. Y sin embargo, asume esta naturaleza que en nosotros está tan deteriorada hasta el punto de sufrir las consecuencias de esta asunción. Es el núcleo de la cristología tomista, que por otra parte sigue la tradición de los padres. El Verbo asume la naturaleza humana que atañe a toda la humanidad. La asume particularmente porque es la suya y en él tiene máxima perfección la humanidad, pero esa humanidad no está desconectada de la humanidad común a todos. Es la misma humanidad. Ahora bien, esa humanidad común a todos está profundamente deteriorada por el pecado. Dice Santo Tomás, más exactamente, está corrupta por el pecado. La naturaleza humana está corrompida porque el pecado no atañe solamente a los actos humanos considerados individualmente, sino que rompe la armonía interna del ser del hombre. La naturaleza o la esencia humana está dañada por el pecado. Y por eso, cuando la persona del Verbo asume la naturaleza humana, la asume sí perfecta y sin pecado en su naturaleza particular, pero asume al mismo tiempo las consecuencias del pecado de toda la humanidad. Y por eso explica Santo Tomás que San Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 5, que Dios lo hizo asumir la naturaleza del pecado. Y en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, se dice también lo mismo, es decir, que Dios lo hizo pecado, porque asumió nuestro Señor Jesucristo la naturaleza como está en el conjunto dañada por el pecado, pero en él no dañada por el pecado. Más aún, Él es el principio de la regeneración de toda la naturaleza humana. Asumiendo Él esta naturaleza que en todos tiene el pecado original, rescata a todos del pecado original en cuanto les transmite a todos la perfección con la cual esa naturaleza existe en Él. De manera tal que quien se une a Cristo no sólo recupera la condición humana, sino que tiene una naturaleza perfeccionada respecto de la misma condición humana. No está perfeccionada solamente porque se le agrega la gracia, que es sobrenatural, sino que la misma naturaleza humana como humana está perfeccionada en virtud de la perfección que tiene el Verbo encarnado, que es superior a cualquier otra perfección. Por otra parte, nos dice Santo Tomás en el segundo artículo de la primera cuestión de la Suma, que la encarnación del Verbo fue necesaria para satisfacer por nosotros. El hombre puro no podía satisfacer por todo el género humano y Dios no debía satisfacer. Por eso era oportuno que Dios fuese hombre en Jesucristo. Satisfacer significa hacer lo suficiente para reparar no solamente la ofensa contra Dios que significa el pecado de la humanidad, sino también para reparar, en el sentido más propio del término, la humanidad misma.
para reparar algo hay que hacer un esfuerzo superior que para romperlo. Es más fácil romper que arreglar. ¿Por qué? Para reparar, para arreglar algo, es necesario tener la idea original del artefacto. Y esta idea no la puede tener sino el autor. Por eso, solamente Dios puede reparar la humanidad. Por eso solamente Jesucristo, siendo Dios, puede reparar la humanidad. Pero por otra parte, Jesucristo, siendo hombre, se une con toda la humanidad de manera tal que esta reparación se cumpla en todos. En Él está ya el principio de la humanidad reparada, restaurada, de la humanidad perfecta. Los que se unen a Él adquieren esta restauración, que significa esta perfección, o sea, esta restitución a la condición original. Es una de las ideas capitales de la cristología de Santo Tomás, que tiene, por supuesto, antecedentes en los teólogos anteriores, especialmente en San Anselmo, y también en la patrística precedente. Santo Tomás, en los temas principales, trata de no ser original. A pesar de su genio potente, se inspira hasta en el lenguaje en los autores anteriores, porque esto es propio de la teología. La teología no se hace por un esfuerzo de originalidad. La teología depende de la revelación divina, que está contenida en las Sagradas Escrituras y en la tradición. Y por eso la teología es tanto mejor cuanto más se apoya sobre las Escrituras y sobre la tradición, incluso en el lenguaje. Y eso es lo que hace con mucho cuidado Santo Tomás, especialmente en los temas referidos a la Trinidad, a la encarnación del Verbo y a la gracia. Por otra parte, los padres de la Iglesia hacían ver las utilidades positivas de la encarnación desde el punto de vista de la perfección sobrenatural. Por la encarnación del Verbo se aumenta nuestra fe. Cristo es Dios que nos habla como hombre. El hombre está muy deteriorado en su capacidad de oír la voz de Dios. Lo vemos en nuestra época. Es muy difícil para la humanidad oír la voz de Dios. ¿Por qué? El hombre fácilmente tiende a caer en el predominio de las pasiones y por lo tanto indirectamente en el predominio de la imaginación y de los sentidos. Para conocer la realidad es necesario, en cambio, utilizar la inteligencia. Ahora bien, dada esta condición deteriorada de las facultades cognoscitivas del hombre, la encarnación presenta un remedio óptimo, porque Cristo nos traduce el mensaje divino. Captar el mensaje divino requiere un uso excelente de la inteligencia, para el cual no estamos preparados. La fe es un acto de la inteligencia, es un acto de la inteligencia todavía más profundo que el conocimiento filosófico, como puede estar en Aristóteles, o en Platón, o en los grandes filósofos. Hay que usar la inteligencia, pero para usar bien la inteligencia no es suficiente la condición del hombre así como está. Es necesario que de alguna manera Dios lo prepare. Y eso es lo que hace con mucha paciencia
a través de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, que tiene su culminación justamente en la revelación de Cristo. Cristo habla la palabra de Dios, más aún, Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Por otra parte, se aumenta nuestra esperanza, porque la encarnación del verbo nos hace tener confianza en el remedio divino. En vez de estar desesperados porque no vemos la salida, la concreción de la presencia de Dios en Jesucristo nos hace tener confianza. Pero sobre todo se nos aumenta la caridad, dice Santo Tomás, siguiendo a los padres de la Iglesia, porque la pasión de Cristo, la conversación de Cristo, el estar presente de Cristo en medio de la humanidad, hacen captar, entender de la manera más cercana el amor de Dios. Sobre todo cuando consideramos la libertad de la encarnación. Dios se encarna por un acto libre y sufre las consecuencias de la encarnación por un acto libre. Por otro lado, se nos da ejemplo de vida virtuosa. El hombre difícilmente sabe guiarse en lo moral, no sabe cómo proceder. Jesucristo nos presenta el ejemplo de vida moral perfecta. Vida moral perfecta en el orden natural, porque en él se cumple toda justicia, y vida moral perfecta en lo sobrenatural, porque él ejercita el amor, él ejercita la misericordia, él ejercita la beneficencia de una manera excelente. El hombre sabe ahora cómo guiarse en su operación. En Cristo tenemos además la plena participación de la divinidad, como dice San Agustín, citado aquí por Santo Tomás. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Es la divinización o theiosis de la cual hablaban los padres de la Iglesia. El realismo de Santo Tomás, que procede muy especialmente del influjo de San Agustín, es muy profundo, y por eso encontramos en él la doctrina acerca de que, desde el punto de vista teológico, podemos afirmar que probablemente no habría habido encarnación de no haberse dado el pecado original. Dios, por supuesto, se podía encarnar, porque la infinitud de la potencia divina no está limitada. Sin embargo, esta encarnación de hecho ha sucedido con ocasión del pecado, como decíamos. Y Santo Tomás afirma que de esta manera conocemos más la bondad divina. El hecho de que probablemente no hubiera habido encarnación, como en cambio afirmaban otros teólogos medievales, y después los de la línea franciscana, de Duns Scoto, etc., esto nos hace comprender de una manera más profunda la bondad de Dios. O sea, la omnipotencia y la misericordia de Dios se ejercitan de una manera justamente más potente con ocasión del pecado, lo cual no quita todos los beneficios positivos de la encarnación, como decíamos anteriormente.
el Verbo de Dios, por eso, se encarnó para quitar el pecado. Y en cierta manera, afirma Santo Tomás, en la primera cuestión, artículo 4, se encarnó principalmente para quitar el pecado original, que afecta a toda la humanidad. Porque este pecado original es más extenso que los pecados personales. Sin embargo, los pecados personales son más intensos, o sea, son más graves desde el punto de vista personal, porque se hacen con deliberación, se hacen con conocimiento. Sin embargo, es tan profunda esta conexión entre la redención de Cristo y el pecado original que los patriarcas antiguos, como veremos posteriormente, no pudieron entrar en el reino de los cielos sin que Cristo hubiese quitado el pecado original común a toda la humanidad. Estos patriarcas eran santos, tenían la gracia, tenían la caridad, y sin embargo no fueron liberados del limbo de los patriarcas o del infierno, entendido como este limbo, sino hasta el sábado santo, en que Cristo descendió a los infiernos. Cristo, termina explicando Santo Tomás, en la primera cuestión, se encarnó en el momento oportuno. No se encarnó al principio de la humanidad, no se encarnó al final de los tiempos, para manifestar la omnipotencia divina en la obra de la salvación, que salva al hombre de muchas maneras. Dios, con la fe en el futuro, con la fe en el presente y con la fe en el pasado, porque Dios salva a los del Antiguo Testamento que tenían fe en la encarnación del Verbo. Dios salva a los que creyeron en Él entre sus contemporáneos. Y Dios salva también a aquellos que iban a creer en su encarnación a lo largo de los tiempos futuros. Pero por otra parte, nos explica si esa encarnación hubiese sido al principio, los hombres no hubiesen estado suficientemente preparados, porque dado que el pecado ocurre por la soberbia y el soberbio está enceguecido, no entiende, los hombres no hubiesen percibido adecuadamente la necesidad de acoger la salvación ofrecida por Cristo. Por otra parte, si esta encarnación hubiese sido al final, la corrupción hubiese sido también demasiado grande en la humanidad, porque la historia del pecado en cierta manera tiende a potenciarse. Las cosas van cada vez peor por el lado del pecado. Y por eso, si la encarnación hubiese sido al final de del tiempo de la humanidad, esta hubiese estado demasiado corrupta como para acoger también adecuadamente la presencia del Verbo encarnado. Por eso Cristo se encarnó, como dicen algunos autores, en el centro del tiempo. Y San Pablo llama esto la plenitud de los tiempos en la carta a los Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo. Esa plenitud está centrada en Él. Y toda la historia de la humanidad gira alrededor de Jesucristo. Entramos así en las cuestiones más especulativas acerca de la encarnación, que están entre las cuestiones segunda y cuarta de la tercera parte. Aquí Santo Tomás
se apoya sobre las definiciones dogmáticas de los primeros concilios. El concilio de Constantinopla, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia. En el concilio de Nicea tenemos la definición de la divinidad de Cristo, que es fundamental para toda la cristología, en el año 325. En el año 381 el concilio de Constantinopla define contra otros herejes la divinidad del Espíritu Santo, que procede del Verbo y por lo tanto de Cristo. Después, en el año 431, el concilio de Éfeso define que Cristo es uno solo, una sola persona. Y el concilio de Calcedonia, que Cristo es una persona con dos naturalezas, es perfecto Dios, perfecto hombre, como dijimos. Santo Tomás expresa la fe de la Iglesia con la ayuda de la metafísica, más aún con la ayuda de los términos que había tomado de la filosofía de Aristóteles. ¿Por qué hace esto? Porque el misterio de la encarnación, como el misterio trinitario, son demasiado profundos como para que la mente humana pueda acceder a ellos directamente, incluso teniendo la revelación de las Sagradas Escrituras. Tenemos que volver una y otra vez sobre estos misterios, lo cual es propio de la condición de la inteligencia humana, que no es intelectual como la de los ángeles, sino que es racional. Procede de lo múltiple a lo uno, de lo disperso a lo recogido, a lo concentrado. Los ángeles, en cambio, captan todo con una sola mirada, porque su inteligencia es superior, es más perfecta. Nosotros necesitamos este análisis racional. Y por eso las nociones filosóficas ayudan a la teología, porque permiten al hombre partir de la realidad creada que conoce, incluso partir del conocimiento sensitivo, para disponerse adecuadamente a recibir la luz de la fe, que es superior, que está más allá de lo que él puede directamente captar. Por eso, la ayuda de la filosofía significa un acto de humildad, aceptar la necesidad de la filosofía, implica la humildad de la inteligencia que reconoce su impotencia frente a la excelsitud de la luz divina. Los conceptos filosóficos de alguna manera hacen de filtro de la luz de Dios, que de otra manera enceguecería los ojos del alma. En este sentido, ya los concilios habían utilizado terminología filosófica, estos concilios que cité. Y con más razón Santo Tomás, que se apoya sobre una filosofía en ciertos aspectos más elaborada, como es la de Aristóteles. Por otra parte, por la necesidad teológica de aclarar la fe en la encarnación, la misma filosofía se ve enriquecida. Sobre todo la noción de persona es profundizada aquí a propósito de la explicación de la encarnación del Verbo. Veamos brevemente a qué se refieren estas cuestiones.
La segunda trata acerca del modo de la unión del Verbo encarnado en cuanto a la misma unión. Esta unión, se dice de una manera negativa, no fue hecha en la naturaleza. Analizando filosóficamente, encontramos tres posibilidades de unión en la naturaleza. Que es la unión que nosotros conocemos en las cosas creadas. Las cosas se unen accidentalmente como un montón de piedras. Esto, por supuesto, no responde a lo que nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de Cristo, como indicamos al principio, la profunda unidad de su persona. Otra unión en la naturaleza es la que se da entre la materia y la forma. El hombre es una persona porque tiene materia y forma, tiene cuerpo y alma, pero el hombre no es ni el cuerpo ni el alma. Es una totalidad distinta del cuerpo y distinta del alma. Está compuesto por el alma y por el cuerpo, pero no se identifica ni con el alma ni con el cuerpo. Ahora bien, en Cristo no se da así porque la persona de Cristo se identifica con Dios. Cristo es Dios. Cristo es lo mismo que Dios. Por otra parte, la unión entre la materia y la forma implica una transformación, en cierto modo, implica que la materia no es sin la forma y la forma no es sin la materia. Y en cambio, la naturaleza divina de Cristo existe perfectamente sin la humanidad. La tercera posibilidad que hay de unión en la naturaleza es la que se da entre los elementos de un compuesto. El agua, por ejemplo, está hecha de hidrógeno y oxígeno, pero el agua no es ni hidrógeno ni oxígeno. Hay una alteración de estos elementos. Por el mismo motivo, tampoco en Cristo la encarnación se puede dar de esta manera. ¿Cómo se da? Positivamente decimos que la encarnación del Verbo se da en la persona. Es el tema del artículo segundo de la cuestión segunda, lo cual corresponde perfectamente a la definición del Concilio de Calcedonia, que está citada aquí en el ser contra del artículo. Dice este concilio que Cristo no está dividido en dos personas, sino que confesamos a uno y el mismo Hijo unigénito, Señor nuestro, Jesucristo. Cristo es uno. Es lo más propio de la persona. Esta unidad que implica totalidad del ser. Por eso, Santo Tomás, más adelante, en las cuestiones 16, 17, dirá que Jesucristo tiene un solo ser. No tiene dos seres, un ser divino y un ser humano. Tiene un solo ser. Ese ser es el mismo ser subsistente de Dios. Ipsum esse subsistens. Hemos dicho al principio que Dios es el mismo ser. Ahora bien, Jesucristo siendo Dios es el mismo ser. Tiene todas las perfecciones del ser. Y por este motivo la humanidad de Cristo, existiendo con un ser más perfecto que el ser humano, es perfeccionada por este ser. Nosotros existimos por un ser humano que es participado del ser divino y por lo tanto limitado e imperfecto respecto del ser divino. En cambio, Jesucristo existe con un ser perfectísimo, el único ser de la persona.
El ser constituye la unidad y la totalidad de lo que Cristo es. Y por eso la humanidad que está asumida en esa totalidad está perfeccionada por el ser divino. De esta manera, cuando Jesucristo nos comunica su ser, nos salva. Nos comunica su ser, que es un ser nuevo para nosotros. No es el mismo ser natural que tenemos. Es su ser. La comunicación del ser divino de Cristo para nosotros es la gracia. Por eso enseña Santo Tomás que la gracia es la participación de la vida divina en nosotros. Ahora bien, la vida, como decía Aristóteles, es el ser. La vida para los vivientes es el ser, decía Aristóteles. Y por eso la vida de Cristo es el ser de Cristo. Cuando Cristo nos comunica su vida, nos comunica su ser. Vivimos y somos, a través de la gracia, con el ser de Cristo, que es el mismo ser de Dios. Por eso, Santo Tomás había citado a San Agustín: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Factus est Deus homo ut homo fieret Deus. La unión entonces se hizo en la persona, que es la que tiene el ser y que es una totalidad, una unidad. Esta persona se puede llamar también supuesto, hipóstasis, como dicen los griegos, substancia, como dice la definición latina de Boecio, de persona. Ahora bien, esta persona es misteriosa, no es la persona humana. Cristo no es persona humana, es persona divina. La humanidad existe en la persona divina, con el ser de la persona divina, pero él no es persona humana. Siendo la humanidad real, hay que decir, por tanto, siguiendo a los padres de la Iglesia, y en este caso, sobre todo, a San Juan Damasceno, que transmite la tradición oriental, que la persona de Cristo es compuesta. Lo dice el artículo 4 de la cuestión segunda. Considerada en sí misma como divina, la persona es absolutamente simple, porque es Dios. Pero de otro modo se la puede considerar en razón de la persona o hipóstasis a la cual pertenece subsistir en alguna naturaleza. Y según esto, dice el texto del artículo, la persona de Cristo subsiste en dos naturalezas, por lo cual, aunque haya en él un solo subsistente, hay sin embargo ahí una distinta razón de subsistir, una y otra razón de subsistir. Y de esta manera se dice persona compuesta, en cuanto uno subsiste en dos. Es una expresión del misterio. Nuestra mente no puede entender del todo qué significado tiene esta expresión. Uno subsiste en dos. ¿Por qué? Esa unidad divina no está rota por la distinción de las naturalezas. Cristo es realmente Dios y realmente hombre. Dios perfecto, hombre perfecto. Por esa unión que hay en la persona de Cristo, que corresponde a la misma unidad de Dios, la unión
que existe también entre alma y cuerpo es más perfecta. La naturaleza humana de Cristo tiene un alma y tiene un cuerpo. Había unos herejes que se llamaban apolinaristas. Estos decían que Cristo no tenía alma, que el Verbo hacía las veces de alma de Cristo. La verdad no es esta, porque la revelación nos indica que Él es perfecto hombre, Él es hombre como nosotros, y por tanto tiene alma y cuerpo. Alma y cuerpo se unen y constituyen la persona humana en nosotros, como hemos dicho. Ahora bien, esta persona humana es una totalidad, es una unidad. Siendo Cristo persona divina y no humana, la totalidad, la unidad de lo que Cristo es, corresponden al Verbo de Dios, corresponden al mismo Dios. Por eso, la unidad entre alma y cuerpo en Cristo es superior a la nuestra. Alma y cuerpo en Cristo tienen una armonía más profunda que la nuestra. No solo porque en Él no hay pecado como en nosotros, sino porque Él existe con el ser de Dios. Porque Él existe con la unidad infinita del mismo Dios. El artículo 7 de la cuestión segunda tiene un punto teológicamente importante. Se refiere a la así llamada unión hipostática. ¿Qué es esta unión hipostática? Es la unión en la persona. Ahora bien, esa unión no puede implicar un cambio en Dios y por lo tanto un cambio en la persona del Verbo de Dios. Jesucristo es el mismo antes y después de la encarnación. Él no cambia. Así como Dios no cambia cuando crea el mundo, porque Dios es inmutable, como ya sabía Aristóteles. Dios tampoco cambia cuando se encarna. La persona divina del Verbo es la misma. El cambio, o mejor, la novedad, está del lado de la criatura. Cuando Santo Tomás explica la creación, en el De Potentia y también en la Suma, dice que es en la criatura una relación con Dios con novedad en el ser. En la creación no hay cambio, ni en Dios, que no puede cambiar, ni en la criatura, porque para que algo cambie tiene que ser anteriormente. Y la criatura no es, justamente por eso es creada. Sin embargo, cuando recibe el ser, por el mismo hecho de recibir el ser, está en relación con Dios. Esa relación se llama creación, pasivamente considerada. En la encarnación sucede algo análogo, pero de una manera más profunda. El ser que es dado no es un ser participado y por tanto limitado como en la creación. El ser que es dado y comunicado de parte de Dios es el mismo ser de Dios, como dijimos. Es el ser del Verbo, que es el ser divino, el ipsum esse, es dado en la encarnación. ¿A quién es dado? No hay una persona humana preexistente a la cual sea dado. No hay una humanidad preexistente a la cual sea dado este ser. La humanidad comienza a existir cuando es comunicado el ser de la persona del Verbo.
y comienza a existir con el mismo ser de la persona del Verbo. Esta humanidad que comienza a subsistir con el ser del Verbo, o mejor dicho, el ser del Verbo comienza a subsistir en esta humanidad, tiene una relación a Dios, a la persona del Verbo, que se llama unión hipostática o unión personal. Esta unión es una relación especialísima de la humanidad con la persona. Una relación que no entra del todo en las categorías de Aristóteles. Es relación por un lado, pero por otro lado es gracia. Se llama justamente gracia de unión. ¿Por qué? No corresponde naturalmente a la humanidad estar unida a la persona del Verbo. La humanidad de Cristo existe unida a la persona divina del Verbo por gracia, por una gracia especial que es esta, la cual de alguna manera es el origen de toda gracia. De la gracia que está en la humanidad particular de Cristo y de nuestra gracia. Es el modelo de toda gracia, porque gracia significa que tenemos la vida de Dios, que tenemos el ser de Dios y que por lo tanto estamos unidos a Dios. No puede haber un modelo más excelente de gracia que la unión hipostática, que corresponde a la humanidad de Cristo respecto de la persona divina. Esta unión precede a la gracia santificante de la humanidad de Cristo. Esta gracia es apropiada especialmente al Espíritu Santo. Por eso, así como en la Trinidad procede el Verbo del Padre antes y después procede el Espíritu Santo del Padre y del Verbo, así en Cristo la gracia de unión precede a la gracia santificante. Las dos, sin embargo, se corresponden. La humanidad de Cristo está llena de gracia. Está llena de la presencia del Espíritu Santo, nos lo dice de muchas maneras la Sagrada Escritura. Cristo era movido por el Espíritu Santo. Cristo era santo. Sus contemporáneos lo veían como santo, es decir, lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque Él era la persona del Verbo. Y así como a la persona del Verbo en la Trinidad sigue el Espíritu Santo, por eso recitamos en el credo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y no solamente del Padre, sino del Padre y del Hijo. Así también decimos que la humanidad de Cristo está llena de gracia que procede de esta primera gracia, que es la que le corresponde a Él como persona divina. La persona divina asume para sí la humanidad que está unida a Él personalmente. Y esto por gracia. Las cuestiones tercera y cuarta se refieren a la unión hipostática vista desde el lado de la persona que asume, cuestión tercera, y vista desde el lado de la naturaleza asumida, cuestión cuarta. ¿Por qué a la persona divina le conviene
asumir la naturaleza creada. Porque la persona es principio de operación. De la persona surgen las operaciones, y cuanto más perfectas son las operaciones, tanto más se cumplen en la misma persona. Por eso el hombre se distingue de los animales. Las operaciones del hombre pueden ser inmanentes, son las operaciones espirituales de la inteligencia y la voluntad. No terminan hacia afuera, en algo externo, sino en la misma perfección de quien las produce. Cuando un hombre entiende, se perfecciona su inteligencia. Son operaciones perfectamente inmanentes. En cambio, las operaciones de los sentidos terminan en cosas externas, cuyas cualidades sensibles a través de los sentidos se captan. A la persona del Verbo, que es perfectísima, le conviene una operación tal que procede de él y termina en él de la manera más perfecta. La persona es principio y término, y así le compete del modo más propio a la persona asumir la naturaleza. Siendo las personas distintas entre sí, una persona puede asumir la naturaleza humana mientras las otras no la asumen. En efecto, creemos que el Padre no se ha encarnado y que el Espíritu Santo no se ha encarnado. Solamente la persona del Verbo ha tomado para sí la naturaleza humana, lo cual es un gran misterio, porque sabemos que Dios es simple, y que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, que cada uno se identifica con Dios, aún siendo los tres distintos recíprocamente. Pues bien, uno solo de estos tres ha tomado la naturaleza humana, se ha encarnado. Más aún, este es el principio de nuestro conocimiento de la Trinidad. Conocemos la Trinidad porque sabemos que uno se encarnó y que el Padre es distinto de él, de Cristo, y no se ha encarnado. Y que el Espíritu Santo es justamente Espíritu, que significa que no se ha encarnado. Y sin embargo procede del Hijo. El Hijo lo envía. Por eso la fe en la encarnación es absolutamente inseparable de la fe en la Santísima Trinidad. No se puede creer en Cristo como persona divina, el Verbo encarnado, sin creer en la Santísima Trinidad. ¿Por qué se encarnó el Verbo? Porque todas las cosas han sido hechas en el Verbo. La reparación del hombre requería especialmente que se ajustara el mismo hombre al modelo divino, y el modelo divino es el Verbo de Dios, como explica Santo Tomás en el artículo 8 de la cuestión tercera. Por otra parte, el hombre necesitaba aprender la verdad, y el Verbo procede de Dios al modo del intelecto. Por eso el hombre progresa en el conocimiento, en la sabiduría, que es su propia perfección en cuanto es racional, por la iluminación que hace de su mente el Verbo de Dios, el cual procede del mismo Dios al modo del intelecto. Y finalmente, en la cuestión cuarta, se trata de la asunción de la naturaleza humana por parte del Verbo, considerada desde el punto de vista de la naturaleza asumida, que es la naturaleza humana. ¿Por qué el Verbo
tomó para sí una naturaleza humana y no una naturaleza angélica y no una naturaleza inferior. Porque, por una parte, el hombre tenía necesidad de la encarnación, cosa que no tenían los ángeles, porque por su naturaleza, que es diferente en cada uno, pero en todo es espiritual, la realización de la persona es total y definitiva, de una manera diferente a la nuestra, que tenemos el ser imperfecto por el lado de la materialidad y por lo tanto de venir por este lado, aunque necesario por el lado del alma, que es espiritual. El hombre progresa en el conocimiento, adquiere nuevos conceptos, produce actos nuevos en el orden de la voluntad, tiende hacia el fin, puede cambiar hasta alcanzar definitivamente el término de su vida. Y por eso el hombre puede, por un lado, caer, pero por otro lado puede ser salvado, puede retomar el camino. Y por eso el Verbo se hizo hombre para salvar a estos hombres que podían efectivamente ser salvados y necesitaban ser salvados. Por otra parte, las cosas inferiores, los animales, las plantas, las piedras, no tienen la dignidad suficiente como para ser asumidos por el Verbo de Dios. Y por eso el Verbo se hizo hombre y no se hizo ángel, ni se hizo de una naturaleza inferior. La naturaleza que Cristo asumió es la naturaleza tomada de la carne de Adán, de la estirpe de Adán, porque, como indicamos antes, el hombre necesitaba ser liberado del pecado original que atañe a toda la humanidad. Y por eso el Verbo se puso en contacto con todo hombre. Dice el Concilio Vaticano II, inspirándose sobre estos pensamientos de Santo Tomás, que el Verbo de alguna manera se unió con todo hombre, no porque todo hombre esté salvado, sino porque la humanidad que Cristo asumió es esta, de la estirpe de Adán. De manera tal que, como decían también los padres, de aquel género naciese aquel que debía vencer al diablo, que era el vencedor de toda la naturaleza humana en Adán. Cristo debía satisfacer por toda la naturaleza humana, porque todos necesitaban la redención de Jesucristo. Con esto podemos terminar por hoy. Tenemos 2 o 3 minutos para hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Si se ha dicho que la gracia de Dios es origen de nuestra gracia inexistente, entonces es la gracia que nos suministra los sacramentos, ¿es una gracia propiamente de Cristo encarnado, de lo encarnado, o es la gracia del Espíritu Santo? Las dos. Por eso, en la celebración de la Eucaristía, por una parte, el sacerdote representa a la persona de Cristo, obra in persona Christi, o como dice Santo Tomás, ex persona Christi, porque hay una diferencia entre la Eucaristía y los otros sacramentos, en cuanto la Eucaristía contiene de alguna manera todos los otros sacramentos. Por eso, el sacerdote hace presente a Cristo, pero por otro lado actúa el Espíritu Santo. Y por eso existe en la liturgia la epíclesis, en la cual se invoca la presencia del Espíritu Santo, que santifica no solamente los elementos con los cuales se hacen los sacramentos, y sobre todo la Eucaristía, sino las personas que reciben los sacramentos.
Por eso decimos que con los sacramentos se confiere la gracia del Espíritu Santo, que por otro lado es la gracia de Cristo. Porque las dos personas, así como están separadas, así como están inseparadas en Dios, porque siempre del Verbo junto con el Padre procede el Espíritu Santo, así son inseparables en su presencia según las misiones. La misión del Espíritu Santo sigue siempre a la misión del Verbo de Dios. Y por eso, en el orden de la gracia, decimos que la fe perfecta es aquella que está informada por la caridad. Si apropiamos la fe al Hijo en cuanto perfecciona el entendimiento, esta unión con el Hijo, esta presencia del Hijo no puede ser perfecta si no está el Espíritu Santo. Y por eso, si no tenemos la caridad, nuestra fe es informe. ¿Qué quiere decir? Que es imperfecta como fe. No es solamente que le falta otra cosa, es que ya en lo propio es imperfecta. Bueno, la caridad surge de la gracia, y la gracia por sí misma implica la caridad. Por eso quien pierde la gracia pierde la caridad, y quien pierde la caridad pierde la gracia, aunque permanezca una gracia imperfecta que es la fe, eventualmente. Así, Padre. Me parece, si no lo he entendido mal, que usted ha dicho que Jesús había un solo ser, era Dios. Que era el de Dios, sí. Entonces, con el hombre Jesús, ¿qué hacemos? Y el hombre Jesús es realísimo, justamente porque existe con un ser realísimo, que es el ser de Dios. Ahora, Santo Tomás tiene una cuestión que se llama de unione verbi incarnati, y ahí parece indicar que la humanidad tiene como un ser secundario. En la Suma Teológica, en cambio, dice muy fuertemente que en Cristo hay un solo ser, un solo ese. Bueno, ahí está el misterio de la persona. Si hubiera dos seres, habría dos personas en Cristo, y Cristo no sería uno, porque el último constitutivo de la persona es el ser. Como por otra parte ya habían enseñado algunos comentadores de Santo Tomás en el siglo XV, Capreolo, etc. Y otra pregunta relacionada a esta: si Jesús tiene una sola persona, esta persona es divina, luego entonces Jesús no es persona humana. Claro. Y si no es persona humana, ¿qué clase de hombre es? Es un hombre que no es persona humana. Y eso es un misterio muy grande, es el centro de nuestra fe. Que ese hombre no es una persona como nosotros, es un hombre como nosotros. Divina y humana, claro. Pero es hombre perfecto. En cierto modo es más hombre que nosotros. Si es más hombre que nosotros, ya no es hombre como nosotros. Bueno, es que nosotros estamos llamados a ser hombres como Él, no Él como nosotros. Porque si fuera como nosotros, en lo que tenemos de defectos y de pecado principalmente, se perdería su condición divina. Ahora bien, como indican los padres de la Iglesia, Él asumió muchos defectos humanos. Y esos defectos humanos que asumió son aquellos que justamente, por un lado, son compatibles con su persona divina, y por otro lado, sirven para nuestra salvación. Pero eso lo trataremos mañana. Sí. Pues,
Cuando Dios creó los ángeles, les dijo, serviréis al hombre, no servían al hombre, que era la encarnación del verbo, que todo fue hecho por él. Entonces, antes de que se tuviera pecado en la creación, ya Dios dijo serviréis al hombre. Entonces, para mí, la encarnación del verbo se habría realizado igualmente si hubiera vivido la virtud del amor si no hubiera habido pecado. Eso en el caso este, ¿no? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza del que ya es de Jesucristo, que encarnado fue en el tiempo, puesto en la virtud de los tiempos, y por realidad tangible, pero que ya era la divinidad santa, porque no hay tiempo. Entonces, si no hubiera habido pecado, se hubiera encarnado igualmente. Ahora, ¿qué pasa? Se encarnó, se encontró con esta piedra de pecado. Y claro, como es el amor, aquí sobre el amor lo solucionó porque soy así. Entonces, es igual de válido. Entonces, llegó al extremo incontenible, porque no podemos ni contenirlo, porque es un dolor entre comunión santísima. O sea que, poner solo la base de que se encarnó porque había pecado, es como disminuir para mí el poder de Dios. Claro que así, pero Dios se encarnó porque la creación, según San Juan, fue hecho para Dios mismo. Llamamos al hombre a nuestra imagen y semejanza de Jesucristo, que fue puesto en un tiempo tangible en mitad de los tiempos. Luego otra cosa, Jesucristo viene de meter todos los tiempos. O sea, todo el tiempo y la muerte. La muerte es condenación. La Iglesia racionalista, hasta la Iglesia del Espíritu Santo lo sabe, al final, ¿cómo se salvan los condenados que bajan con cuerpo en el juicio? Porque hay un proceso de juicio. Si no pueden, porque la condenación es el no tiempo de la redención. Es imposible que los demonios se arrepientan y que los condenados con cuerpo de todo. Vengan descansar. Hay una salvación total. Es el alfa y el omega. Si no, la condenación a los infiernos sería el omega de ellos. Bueno, eso ya es otro tema. Está en Santo Tomás, pregunto, porque está en de la Iglesia, hay muchísimos. Bueno. Entonces, si estamos diciendo que todo ha venido y lo salva todo, ¿por qué dejamos ese todo ahí? Bueno. ¿Sí o no? Sí, porque la naturaleza humana, los hombres tienen una naturaleza humana que es común a todos, pero esa naturaleza humana se realiza en modo particular en cada uno. Por eso el hecho de que Cristo haya asumido esa naturaleza humana en comunión con toda la naturaleza humana de los hombres, no quita que cada uno tenga su particularidad y por tanto sus actos personales, libres, voluntarios. Entonces, Cristo otorga una gracia que es suficiente para la salvación de toda la humanidad, pero esa gracia es acogida personalmente. Bueno, eso no, porque es claro que los demonios no se convierten.